de nuestro amigo Victorino Pérez, que es director ejecutivo de ProQC Chile, quien también nos va a conversar sobre cómo podemos mejorar, implementar estos sistemas en laboratorios pequeños y medianos, que es la realidad de gran parte de nuestros colegas acá en Chile. Muchísimas gracias, Mateus, y le damos la bienvenida a Victorino. ¿Cómo estás, Victorino? Muy buenos días. Hola, hola Alex, buenos días. Sí. Ya, buenos días a todas y a todos. Un gusto estar con ustedes. Agradecemos la invitación que nos hizo Lab Quality Chile a través de Alex Olivares, colegas de profesión. Y esperamos compartir con ustedes algunos elementos. Van a ser más bien didácticos o simples, eh, para poder implementar un control de calidad interno en un laboratorio de baja y mediana complejidad. Para entender un poco, contextualizar, dirijo esta empresa Procuse Chile, que se encarga o está dedicada exclusivamente al control de calidad del laboratorio. Trabajamos principalmente en el control de calidad interno, ofreciendo los materiales, las herramientas y los conocimientos para que el laboratorio y los profesionales puedan implementar el control de manera formal, tal como establecen las metodologías o las asociaciones de expertos internacionales. Con el tiempo, con nuestro trabajo, nos hemos ido dando cuenta de algunos elementos que en cierta medida han obstaculizado poder adoptar la metodología del control de calidad interno. Hemos llegado a la conclusión, por lo menos yo la sostengo, que el control de calidad padece lo que en el área de informática se denomina brecha de implementación, es decir, la dificultad o casi la imposibilidad de llevar a la práctica lo que dice la teoría. O como habría dicho mi madre, del dicho al hecho hay mucho trecho. Por esa razón hemos cambiado o hemos modificado el enfoque de trabajo, que vamos a compartir con ustedes ahí unos dos o tres tips de enfoque. Entonces la idea es presentar algo formal, pero al mismo tiempo complementado con nuestra experiencia práctica. Y como anticipaba, lo vamos a hacer de manera didáctica, simple. No soy muy partidario yo de las matemáticas ni de los conceptos, porque creo que dificultan el aprendizaje y de hecho vuelven más tortuosas o lentas las presentaciones. Eh, en la diapositiva principal verán ahí el lago Villarrica y en el fondo el volcán Villarrica, que en Mapudungún se llama Rucapillán, que significa la casa de Dios. Es porque en esta ciudad está ubicada nuestra empresa Procuse Chile. Em, Actualmente avanza, no avanza, ahí sí, no avanza. Ahí sí. Bueno, actualmente control de calidad se está entendiendo habitualmente como la asociación entre materiales de control más un software que gestiona los resultados de este material de control. Vamos a ver que esta podría ser la configuración o los elementos esenciales para poder implementar y poder gestionar un control de calidad interno. ¿Ya? Contar con material de control de tercero, es decir, que no sea del proveedor que nos entrega instrumentos reactivos, y tener una aplicación o software que gestione los resultados que generan estos materiales de control de tercero. Como digo, vamos a ver que esto sería las herramientas primordiales. Control de calidad, ¿para qué? Bueno, existen diferentes razones por las que los laboratorios buscan implementar u optimizar su control de calidad interno. Puede ser por acreditación, por la búsqueda del aseguramiento de la calidad de motivación interna y también por razones de competitividad con otros actores del mercado. Para el control de calidad existen diferentes recomendaciones, diferentes sugerencias.
mejores prácticas, como aparecen en algunas literaturas científicas, tanto para el control interno como para el control externo. Y en estas mejores prácticas se detallan, por ejemplo, características que debieran de tener los controles, cuáles serían los criterios que habría que utilizar para interpretar resultados. En el caso del control externo, como mencionaba Mateus, que el proveedor del programa de control externo esté acreditado, eh, en la ISO 17043, y también otras características como las frecuencias, el tipo de muestra, cómo se califica a los participantes, lo posible que tenga un programa de educación o de entrenamiento asociado, etcétera. Existen mejores prácticas, pero en la realidad existen otro tipo de prácticas que son inveteradas, vienen desde hace mucho tiempo, y podemos hablar de estas tres que yo creo que ustedes las han vivido o las han experimentado o las han visto, que es utilizar en el caso del control de calidad interno la valoración externa, es decir, los valores que indica el fabricante para un material de control. Cuando en realidad toda la literatura recomienda que uno debería utilizar una valoración interna, o como le llamamos en Chile, un rango propio. Otra práctica que también esperemos que vaya decayendo en el tiempo es que frente a un evento de rechazo en el control de calidad interno, los usuarios tienden a hacer una repetición incesante del control hasta que por el cruce de los dedos y la invocación de algún santo, este valor de resultado de aceptado, cuando en realidad debiera de haber una práctica interna que se llama validación, es buscar la causa de que por qué existe ese rechazo. Y una tercera práctica, también habitual, es que la única acción correctiva que se considera frente a un evento de rechazo, la única acción correctiva predilecta es la calibración, cuando en realidad el laboratorio debiera de tener un plan con acciones correctivas y preventivas que van a ir asociadas precisamente a esos eventos de rechazo. Bueno, pero además de estas prácticas, hay una serie de factores que también influyen o afectan la implementación del control de calidad. Esto es un resumen de factores que podrían o pueden influir, factores organizacionales, individuales, recursos, entendámoslos como financiero, tecnológico, funciones también, la definición de funciones en algunos laboratorios de baja y mediana complejidad. Generalmente, si no hay uno, hay muy pocos profesionales realizando la parte analítica. Entonces, indudablemente que hay una necesidad de tiempo para poder desarrollar estas labores que están asociadas a la gestión del control de calidad. Y por la parte individual hay también un factor de aptitud, es decir, si uno tiene o no tiene las competencias mínimas necesarias. Y lamentable en algunos casos también hay un problema de actitud, o sea, reticencia, desconfianza, eh, no disposición a desarrollar esta área o implementarla. Aquí tal vez sería importante detenerse en que estamos enfocando el laboratorio de baja y mediana complejidad desde el punto de vista analítico, es decir, laboratorios que tienen una variedad de parámetros bastante baja, generalmente están asociados a patologías crónicas, no realizan generalmente técnicas de inmunoensayo, si realizan técnicas de inmunoensayo pueden que estén concentradas a alguna, algunos parámetros del perfil tiroideo, una vitamina, tal vez el antígeno prostático, eh, y dentro de las otras áreas en química o química clínica, también están concentrados a la parte lipídica, hepática, renal, a veces con diabetes, si es que hay posibilidad de realizar hemoglobina glicosilada. Entonces, para nosotros un laboratorio de baja o mediana complejidad es un laboratorio que está circunscrito a una cantidad de parámetros que procesa, que realiza diariamente, que es bastante acotado. Si a eso le sumamos estos elementos organizacionales, como por ejemplo baja disponibilidad de profesionales, bueno, se empiezan a crear
empiezan a complotar estos elementos para poder implementar el control de calidad interno. Veamos entonces, después que ya hemos contextualizado, veamos ya algunos elementos más técnicos, donde vamos también a hablar de nuestro primer enfoque. Aquí están dos de las métricas tradicionales que existen en calidad analítica en general, no solamente en control de calidad interno, que ustedes ya la deben conocer, el error total sigma. Ahí están las fórmulas. Estas fórmulas consideran tres elementos. APS es la especificación de desempeño, por su sigla en inglés, Analytical Performance Specification. Es lo que actualmente reemplaza a la denominación antigua del requisito de calidad. Es exactamente lo mismo. Es una nueva denominación que se sugirió en la reunión de Milán en el 2014, hace 11 años. Considera una especificación de desempeño o requisito de calidad, considera otro elemento que es un coeficiente de variación y considera otro elemento que es el sesgo. Bueno, la especificación de desempeño es un elemento que el laboratorio debe escoger, debe seleccionar. Existen diferentes fuentes. Esto no está normado internacionalmente, por lo tanto queda a discreción del laboratorio, del profesional. El coeficiente de variación es un elemento que viene del control interno, ya de lo que estamos hablando, y el sesgo es un elemento que proviene o de los programas de control externo o de los programas de intercomparación. Em, pero lo importante para nosotros es que el control interno y el control externo está basado en cálculos estadísticos, estadígrafos al final, media, desviación estándar, etcétera. Y estos cálculos estadísticos descansan sobre lo que es primordial, que es el dato primitivo, la medición. Bueno, nosotros en ProQC nos hemos dado cuenta que es mejor abordar la estrategia de trabajo a través de un enfoque bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba. Partir asegurando el dato primitivo, es decir, preocuparse más de la medición, y no hacerlo de modo top-down, es decir, de arriba hacia abajo, que es primero partiendo por lograr obtener lo antes posible los resultados a estas dos métricas, el error total y el sigma. Entonces, para ProQC por lo menos, y es lo que le sugiere a sus usuarios y clientes, es comenzar a trabajar desde abajo, yo lo denomino desde la trinchera, para poder llegar a, en un tiempo prudente, a obtener exactamente las métricas. Y la razón es por qué. A medida que va ascendiendo los cálculos, la robustez o la validez del dato primitivo, ya sea para bien o para mal, se va amplificando a medida que va subiendo la jerarquía de cálculos. Es decir, si yo no aseguro la validez o robustez del dato primitivo, ¿cómo puedo llegar a confiar en la métrica? Y esa pregunta es esencial. Si los datos primitivos, las mediciones, las validaciones de los resultados no están bien hechas, ¿qué nivel de confianza me puede entregar a mí entonces la métrica? Bueno, este es el primer enfoque que utilizamos nosotros, es decir, vamos de abajo hacia arriba, elaborando a partir de las mediciones hasta llegar, como les decía, a estas métricas ya consagradas. ¿Para qué queremos hacer control de calidad interno? Aquí hay un esquema que representa un sistema analítico o sistema de medida, donde hay cuatro elementos, cuatro componentes que interactúan para poder obtener y asegurar el resultado, valor de resultado de una muestra paciente. Plataforma es la referencia al instrumento, los reactivos, calibrador, material control, y hay un quinto elemento que es muy importante, que es el analista o el operador de este sistema de medida o sistema analítico. Y lo que nosotros queremos saber es cómo se comporta, cómo se desempeña, cuál es el rendimiento de este sistema, que por lo demás comportamiento, rendimiento, desempeño son traducciones de performance en inglés. Y queremos saber este desempeño
porque cualquiera de estos elementos, cuando cambia la plataforma, el reactivo, el calibrador, puede indudablemente afectar el valor de resultado, siendo un valor que probablemente sea insatisfactorio. ¿Ya? Si uno se concentra en este esquema, se va a dar cuenta que es fácil posteriormente descubrir dónde estaría la causa de un error, eh, porque yo me tengo que concentrar en si no es el instrumento, puede que sea el reactivo, puede que sea el calibrador. Pero acá lo esencial es el material control. El material de control yo utilizo una analogía, es como una sonda que uno envía al interior del sistema para saber cómo está funcionando el sistema, cómo se está comportando. Por lo tanto, este material de control tiene que tener ciertas características. Es lo posible que siempre sea el mismo, eh, que tiene que estar bien manejado para asegurar que no haya variabilidad en el material control, de tal manera que la información que me aporte represente lo más fidedignamente posible lo que le pasa a todos los otros elementos del sistema. Bueno, con este enfoque basado en el sistema analítico, recuerden que estamos preocupados de la medición antes que de los cálculos. También hemos puesto en práctica este enfoque que nosotros le llamamos el ciclo de la gestión de la calidad analítica. Lo primero que tenemos que obtener es un valor de resultado. Este valor de resultado está siendo interpretado con unos criterios que fueron definidos previamente. Por ejemplo, un criterio sería la cartilla o los valores del fabricante. Este conjunto de resultados son procesados matemáticamente o estadísticamente y van a generar indicadores, o si quieren ustedes métricas, como por ejemplo indicadores de sesgo e imprecisión. Si uno gestiona estos indicadores en el sentido de buscar la causa del desempeño pobre, uno puede identificar oportunidades de mejora. Y este es el trabajo que se concentra en la gestión de la calidad analítica, que no es otra cosa que buscar oportunidades de mejora. Y estos elementos en algún momento tienen que ser evaluados, también nuevamente calculados, la evaluación de desempeño analítico, que es buscar el error total, es buscar el sigma, y estos elementos nos deben conducir a redefinir los criterios que van a volver a ser aplicados contra los valores de resultados que estoy utilizando. Por eso es un ciclo. No sé si decir que es un ciclo eterno, pero por lo menos un ciclo de largo aliento, ¿ya? Valores, indicadores, criterios que vuelven a afectar a los valores, y los valores generan nuevos indicadores, y los indicadores nuevos criterios, y así sucesivamente, buscando una espiral ascendente hacia la mejora y no una espiral descendente hacia el empeoramiento. Y junto con este ciclo también es importante que el laboratorio estructure su trabajo en base a o dirigido a la calidad analítica. En estos tres elementos, si ustedes lo quieren ver en orden descendente o ascendente, es que debiera haber un profesional que realiza los análisis y la validación, en este caso del material control, del control de calidad. Para eso cuenta con herramientas que son los criterios o los rangos, los intervalos, las reglas, y tiene a disposición herramientas visuales como los gráficos de control, gráfico Levy-Jennings. Hay una segunda capa, un segundo peldaño, que es el análisis, precisamente ver los indicadores que veíamos en el ciclo anterior. Y este análisis, en lo posible, lo debiera de hacer otro profesional que se encargue de la gestión de la calidad analítica, lo que acá en Chile ya en algunos laboratorios denominan encargado de calidad, que tiene que hacer el análisis y la planificación de la calidad analítica. Y para eso cuenta con herramientas de cálculo, o podría hacer los cálculos de manera directa para indicadores, métricas, etc. Y finalmente este profesional de gestión le va a aportar información a quien toma la decisión, el profesional directivo, digamos el jefe del laboratorio, que en base al desempeño analítico que ha tenido un sistema, lo puede evaluar y pueda tomar una decisión. ¿Cuál decisión? Cambiar una metodología o una técnica en particular, un procedimiento, o sencillamente cambiar completamente la tecnología que se está utilizando. Bueno, después de ver todo esto, que sería como el enfoque para poder hacer la gestión, yo creo que es importante tener las ideas
clara, la idea simple, porque eso nos conduce a poder implementar de mejor manera lo que queremos lograr. Entonces, ¿cómo hago la implementación de un control de calidad interna? Bueno, primero tengo que definir algunos criterios de implementación. Vamos aquí a hacer un juego con estos tres elementos, con estos tres tópicos, ya está la palabra elemento ahí. Vamos a buscar un elemento que sea un criterio, vamos a hacer una especificación, la fuente de dónde voy a sacar esa información y vamos a poner un ejemplo. Vamos a tratar 5 elementos que nos van a servir para poder eh, ir implementando y también ir monitoreando la implementación. Primer elemento esencial, el material control, la sonda que yo envío al sistema analítico. Acá existen dos alternativas, material control provisto por el fabricante o por el proveedor de la tecnología, de la plataforma, del reactivo instrumento, y la otra alternativa es un material control de tercero. Tercero en este caso, porque no es ni el usuario ni es el proveedor, por eso se le llama tercero. Estamos descartando una opción que se utilizaba hace muchos años en el siglo pasado, que es la utilización de muestras paciente como material control, a través de la generación de un pool de suero. Pero la dificultad estaba ahí en la estabilidad y en la continuidad, porque eso iba cambiando en el tiempo, entonces no podía cumplir este papel de sonda que se mantuviera eh, sin cambiar, inalterable en el tiempo. Entonces el primer elemento de implementación o criterio de implementación es qué material de control voy a utilizar en el control de calidad interna, si el del fabricante o de un tercero. Segundo, ¿qué valoración voy a utilizar? ¿O qué valores voy a utilizar para poder tener como criterio de interpretación, criterio de análisis? Aquí también tengo dos alternativas. Una es utilizar la valoración del fabricante, la cartilla que viene generalmente con el material control que entregan los fabricantes, o el data sheet, se denomina en inglés. Y la otra alternativa es hacer una valoración interna, ¿ya? A través de lo que ya coloquialmente se le denomina el N20, aunque lo más recomendable debiera ser un N40 por razones estadísticas. Un tercer criterio, ¿cómo voy a realizar el análisis? Es decir, cómo voy a interpretar los resultados del control de calidad interna. Bueno, existe el primer criterio que es el básico, yo le llamo la interpolación, porque es bastante simple, es saber si un valor está dentro de un intervalo que está generado con una media y 3 desviaciones estándar, que es generalmente como viene la información en la cartilla del fabricante. Ahí es un segundo paso de avance, que es utilizar ya una multirregla, como las de Westgard, y el tercer paso, que es el deseable, es establecer reglas, criterios específicos para un analito en función del desempeño pasado. Ya y aquí existen herramientas como Sigma, las curvas de potencia, etcétera. OspecChart también, que es una metodología que desarrolló Jane Westphal. Un cuarto criterio, cómo hacer la gestión de la calidad analítica. Aquí hay tres elementos que van descansando en los anteriores. Debo desarrollar un plan de acción correctiva y preventiva. Ya no solamente la acción predilecta va a ser la calibración, ya no, hay que hacer un cambio de conducta. Debo estandarizar o protocolizar, ya debo hacer procedimientos operativos, protocolos, esquemas que permitan estandarizar, por ejemplo, el manejo de los instrumentos, el manejo del control, la validación del control de calidad, etcétera. Y además dentro de la gestión debo incorporar métricas, estadígrafos, cálculos que me permitan hacer inferencias, extraer información, generar hipótesis para poder saber qué es lo que le está sucediendo al sistema analítico. Y finalmente, perdón, ¿me pasé? Ah, me faltó una. Ah, aquí hay un ejemplo de protocolos, que son los protocolos que nosotros le recomendamos a nuestros clientes que debiera de desarrollar. Un protocolo de operación del sistema analítico, en lo posible registrando las incidencias. ¿Qué son las incidencias? Los cambios que le ocurren al sistema
las mantenciones, los cambios de lote de reactivo, las calibraciones, los cambios de lote de calibrador. Si hay más de, disculpen, más de dos profesionales, el registro del cambio del operador del instrumento. Y en el área estricta, el control de calidad, por lo menos tener dos protocolos o dos subprotocolos de uno mayor, que sería cómo se maneja el material control para asegurar que siempre sea el mismo. Y por supuesto que tener un protocolo de validación, que es poder saber cuando un valor rechazado es verdaderamente un rechazo y que eso me debe conducir a un curso de acción en el plan de acción preventiva y en el plan de acción correctiva. Y ahora sí, el quinto criterio, que sería la herramienta que voy a utilizar para poder manejar esta cantidad de datos, de resultados que se van a generar. Uno puede optar por trabajar con Excel, por ejemplo, bastante complicado en términos de demanda de tiempo. Puede ser el módulo del instrumento, si es que tiene un módulo para manejar la información o los resultados del control de calidad. Idealmente tener una herramienta dedicada, un software comercial. Todavía en Chile ronda una aplicación pequeñita de medio mega. No sé si la mayor parte de ustedes la conocen, se llama MATLAB QC, es bastante antigua, pero sirve para este propósito que es la gestión de los resultados del control de calidad interna. Y ya tenemos herramientas avanzadas, que son estos software, software instalado, software en web, que no solamente realizan el procesamiento de los resultados para efecto del control de calidad interno, sino que tienen módulos de intercomparación, equivalente a un control de calidad externo, no es lo mismo, es un equivalente, y también tienen módulos de planificación, ¿ya? Que son herramientas poderosas precisamente para avanzar en este ciclo de la gestión de la calidad analítica. Vamos a ver entonces ahora un juego. Al final ustedes van a entender porque les vamos a proponer una pregunta al término. Vamos a hacer una secuencia basada en estos 5 elementos que vimos: material control, valoración, el análisis o interpretación, la gestión de la calidad y la herramienta, y para que vayamos viendo cómo yo puedo ir agregando elementos para ir avanzando en la implementación del control de calidad interno. Entonces lo que vamos a ver ahora, el objetivo que tiene es que yo pueda identificar en qué etapa me encuentro en estos momentos en mi laboratorio y cuáles serían los elementos que me faltan para seguir avanzando, ¿ya? Entonces están estos 5 elementos, criterios de implementación, como les mencionaba: material control, la valoración o qué valores, qué intervalo de aceptabilidad voy a utilizar, qué criterios voy a utilizar para hacer el análisis, para diferenciar entre valores aceptados y rechazados, eh, cómo voy a hacer la gestión y qué herramienta voy a utilizar. En la primera etapa, o la etapa 1, el laboratorio va a tener solamente material control de fabricante, va a utilizar los valores del fabricante de la cartilla y probablemente no haya curso de acción. Es decir, no tenga definido un plan de acciones, ni correctivas ni preventivas. Tal vez todavía esté con la práctica de calibrar cada vez que haya un valor rechazado en el control de calidad interna. Tal vez lo más importante de esta etapa, podríamos decir, es que todos esos resultados que está generando el control de calidad interno diario no están siendo procesados, no se están realizando cálculos. Porque estos cálculos, estos estadígrafos, recuerden el valor primitivo, la medición, y después hay que hacer cálculos estadísticos para ir ascendiendo hasta llegar a las métricas. Se está perdiendo información, se está perdiendo la oportunidad de saber eh, cómo se está comportando el sistema. Después les voy a mostrar yo un ejemplo de gráficas donde el laboratorio avanza de no hacer cálculos, a hacer 3 cálculos básicos, que es la media o promedio, la desviación estándar o la standard deviation, como decía Mateus, y un criterio o una herramienta para hacer tratamiento de aberrantes.
Pero al final, con la media y con la desviación estándar, ustedes logran una métrica primordial que es el coeficiente de variación. Pero yo necesito comparar ese coeficiente de variación para saber si un coeficiente de variación en lo posible satisfactorio o insatisfactorio, o si no, si es bueno o es malo, o si quieren ustedes, si es bajo o es alto. ¿Ya? Saber cómo se está comportando el sistema. Recuerden que ese es el objetivo. Podríamos entonces pasar a una etapa 2, donde ya en laboratorio sigue utilizando el control del fabricante. Fíjense ustedes, no es necesario optar por un control de tercero todavía, pero ahora ya cambia y en vez de utilizar los valores del fabricante, comienza a hacer una valoración interna, con estos mismos elementos que acabamos de mencionar: media, desviación estándar, tratamiento de aberrantes. Ya. Ya hace un análisis básico, porque lo hacía con el del fabricante, la famosa regla 3S, que es el intervalo de aceptabilidad, pero ahora aspira a agregar una multiregla. Ya hay un plan de acción incipiente, hay toma de conciencia de que hay que ir haciendo correcciones, medidas preventivas en el instrumento de acuerdo al comportamiento que esté presentando. Y ya podemos tener una herramienta básica, ya, por ejemplo, el módulo del instrumento, que nos entrega una métrica que es el coeficiente de variación. Fíjense ustedes, este es un gráfico, eh, zona blanca, zona amarilla, zona canela, es el control interno. Y lo que está en líneas punteadas es la intercomparación, es el rango del grupo de laboratorios contra el que está siendo comparado este laboratorio. Fíjense ustedes que, haciendo una aproximación, el intervalo del control interno es muy parecido al intervalo del grupo de laboratorios. Este laboratorio tiene un coeficiente de variación menor a 2%. Pero en este otro laboratorio, fíjense ustedes que el intervalo de aceptabilidad del control interno es mucho más grande que el intervalo de aceptabilidad del grupo par. ¿Y por qué? Porque tiene una dispersión más grande, por eso tiene un coeficiente de variación mayor a 5. Pero si ustedes miran el comportamiento de cada resultado, que son los puntos verdes, en este gráfico no hay ningún punto fuera, y en este tampoco. O sea que si uno no tuviera la posibilidad de comparar, diría que ambos laboratorios están bien, cuando en realidad este, que tiene un coeficiente de variación más bajo, podríamos decir que está mejor que este, que tiene un coeficiente de variación más alto, sin calificar si el coeficiente de variación es satisfactorio o no. En una tercera etapa de implementación, ya el laboratorio cambia de material de control del fabricante a un material de control de tercero. Aquí nos vamos a ahorrar las características técnicas que debiera de tener un material de control de tercero, para efectos de la presentación. Eh, Adoptó ya la valoración interna para hacer su intervalo de aceptabilidad. Ya no está utilizando solamente el criterio básico, ahora ya está adoptando la multiregla en sí. Tienen definido cursos de acción, han estandarizado, han protocolizado el manejo del instrumento, el manejo de control y cualquier otro elemento que sea necesario estandarizar. Ya el laboratorio puede acceder a una nueva métrica que es el error total. ¿Por qué? Porque puede estar utilizando una herramienta dedicada o en lo posible una herramienta avanzada que le entregue información a partir de la intercomparación. Ahí puede unir, ¿recuerdan las primeras diapositivas? Cuando vimos las métricas, puede unir el coeficiente de variación con el sesgo y puede sacar el error total y además también obtener el sigma. Ya. Eh, Aquí, en esta tercera etapa, ya podríamos presentar el diseño del control de calidad interno, porque ya lo vamos a entender. Material de control, un material conmutable, significa que se comporte lo más parecido posible a las muestras pacientes. Esto se logra que la matriz sea lo más cercana al 100% humano, lo cual no existe, pero lo más cercano. Y es lo posible un lote continuo mayor a un año.
Nosotros en algunas áreas de trabajo ofrecemos un material de control con lote continuo de 2 a 3 años. Es para no tener que estar haciendo todos estos cambios y estos cálculos. Indudablemente hacer una valoración interna como una fase preliminar, que no sé si ustedes ya algunos deben conocer, que es el famoso N20. Juntar 20 resultados y hacer un cálculo simple. Media, desviación estándar, aberrantes. Definir un intervalo de aceptabilidad. Aquí sí hay una diferencia. Eh, Tender a utilizar un intervalo que sea móvil y no fijo. ¿Por qué? Porque los sistemas, los procedimientos analíticos en laboratorio son procedimientos dinámicos, van cambiando día a día, ¿ya? De hecho, para ese objetivo está definido el control de calidad entre varios de sus objetivos. Entonces, lo posible que sea un rango o un intervalo móvil, pero igual es posible utilizar un intervalo fijo. Y como criterio de decisión o reglas, ya vimos que podemos tener el básico, el de las clases de decisión estándar, o idealmente utilizar criterios de multiregla. Vamos a la cuarta etapa. Mantenemos el control de tercero, hacemos la valoración interna, seguimos trabajando con multiregla, ya podemos definir reglas específicas para el analito, no solamente utilizar una multiregla para todos los analitos. Ya tengo un plan de acción, ya tengo la estandarización a través de protocolos, puedo agregar una nueva métrica que sería sigma, e indudablemente ya estoy trabajando con una herramienta avanzada, es decir, un software web instalado que permita gestionar los resultados, hacer intercomparación y que tenga un módulo de planificación. Y la última etapa, la diferencia sería que, o lo óptimo, un material de control de tercero con valoración interna, utilizando reglas específicas de acuerdo a cada analito, cómo se comporta cada analito, cada procedimiento, cada técnica. Y ya estoy agregando una métrica más avanzada, que es la incertidumbre de medida, algo equivalente al error total, con esta herramienta poderosa para gestión de datos, que es un software dedicado que me entrega gestión de resultados internos, intercomparación y planificación. Entonces, aquí ustedes tienen una tabla resumen, donde si ustedes buscan podrían saber en qué etapa están ustedes. Ya. Nosotros lo que buscamos es que el laboratorio vaya avanzando de a poco, pese a que nosotros somos proveedores de material de control de tercero y de un software avanzado para gestión de datos. Buscamos que el laboratorio vaya avanzando lentamente en cada uno de los elementos, porque lo que buscamos es adoptar o que el laboratorio adopte la metodología. Ya. Entonces, para terminar, ¿en qué etapa estoy? ¿En qué etapa estamos? ¿Qué utilizamos? Fabricante, valores internos, valores del fabricante, tenemos una herramienta dedicada, hacemos gestión, tenemos protocolos. ¿Y qué criterio estamos utilizando? ¿Solamente el del fabricante? ¿Aplicamos multireglas? Háganse esa pregunta y van a saber en qué etapa están. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias, Victorino. Muy, muy interesante, muy desafiante la presentación. Yo personalmente hace años que no participo de la gestión directa del laboratorio, pero sí a través de la Quality y del LOTEC nos especializamos en llevar contenido para laboratorios clínicos y habitualmente vemos pequeños laboratorios que están muy, muy desesperados porque no les da el Sigma, no les da... Se ponen a veces requisitos muy, muy exigentes en circunstancias que no han pasado la etapa uno. Entonces, es común verlo entre los colegas. Sí. Hoy tenemos algunas intervenciones acá mientras tanto. Lorena pregunta, dice que hace poco, no sé si puedes ver ahí el chat, pero dice, hace poco en un curso vio que habían recomendado
el factor de 1,65 para el cálculo de error total, que había que modificarlo a 2,0. No sé si tienes alguna referencia tú con respecto a eso. Sí, a ver, el coeficiente de variación proviene de este cálculo que mencionaba yo, que es la media, la desviación estándar, y para poder, digamos, limpiar los resultados, para que no se encuentre ningún valor demasiado extremo o aberrante, se aplican estos criterios de precisamente aberrante, Dixon, Chauvenet, Cochrane, hay una serie, groups como el que utiliza el EP15, el Quartile, etcétera, hay un montón de herramientas. Bueno, al hacer el cálculo, que no es otra cosa que dividir la media, o sea, dividir la desviación estándar por la media y multiplicarla por 100, yo tengo que darle un factor de cobertura a ese coeficiente de variación. Y la fórmula estándar, que el 1,65, es para el 95% y así se denomina técnicamente del intervalo de confianza. Claro. Entonces, si yo me quiero acercar al 100, en realidad el factor más que 2 debiera de ser 1,99 para llegar casi al 100%. Entonces, sí, se puede hacer. Ahora un detalle, no sé si casi anecdótico, pero es curioso que si tú utilizas este factor de 2 para el coeficiente de variación en la fórmula del error total, eso también es una forma práctica de obtener la incertidumbre de medida, multiplicando el coeficiente de variación por 2. Es una equivalencia. Entonces, esta recomendación técnicamente no estaría tan errada, ¿ya? Pero yo creo que subiría artificialmente el valor del error total Claro, y porque, probablemente, si, claro, lo amplía y puede generar la impresión de que es un error total mm, demasiado grande. Pero técnicamente está aceptado y algunos lo recomiendan, así que es válido. bien. Oye, Víctor Baltasar, de México, yo creo que es México. ¿Cómo estás, Víctor? Dice, en la primera etapa, tener un desvío estándar, o sea, calcular un desvío estándar con 20 o 30 puntos no le parece muy estricto. Mm, Estricto en qué sentido, muy que arroja poca información. Sí, sí. Creo que va por ahí la pregunta. A ver, cuando uno define un intervalo que está definido en base a la media y a la desviación estándar, en realidad la desviación estándar, ¿por qué son 20 datos? ¿Por qué es un N20? Es un N20 porque para calcular la desviación estándar tú necesitas grados de libertad. Y los grados de libertad mínimos son 19 y los grados de libertad es el N-1. Así que 20 menos 1 da justo el mínimo de grados de libertad. Pero la desviación estándar se comienza a estabilizar aproximadamente en el dato número 80, aproximadamente. Philip Marquis, el autor y creador de MATLAB, en varios papers que publicó en la década de los 90, él decía que si uno trabaja con un control con un solo nivel, uno para hacer este cálculo de la media de la desviación estándar debiera juntar 100 datos, 100, un N100, no un N20. Como los laboratorios generalmente trabajan con dos niveles, él decía entonces que el intervalo debiera de definirse con un N50. Yo he visto en la literatura que ahora está la recomendación de utilizar un N40. Por eso que yo en la diapositiva puse que como criterio N20 o N40. De hecho, la aplicación que nosotros tenemos, que entregamos a nuestros usuarios, trabaja el intervalo con un N40, no con un N20. Si eso es lo que está preguntando Gabriel, dijiste, Gabriel Baltasar, ¿no? Víctor Baltasar. Víctor, perdón, Víctor Baltasar. Sí, un N20 sería demasiado estricto, demasiado pobre, por decirlo estadísticamente hablando. Debería ser un N mayor. Claro. Pero igual es la mínima cantidad de datos con la que tú podrías empezar a construir el estadígrafo, digamos, sin perjudicar gravemente también la validez del estadígrafo. O sea, Sí, y por supuesto que sería mucho mejor, como dije también, que este intervalo fuera un intervalo móvil, es decir, si tú defines 20 datos,
que ese intervalo fuera cuando llegue el 21 borras el primero, cuando llegue el 22 borras el segundo, que se fuera haciendo muy, se fuera desplazando junto con cómo se va comportando la técnica o el procedimiento. Yo siempre pienso que entre nada y poco, mejor es poco. Así que si el laboratorio puede hacer un N20 y de ahí escalar, Claro. perfecto. Oye, y lo otro que tiene que ver también con algunas metodologías, algunas técnicas que no son cuantitativas, ya sea semi-cuantitativas o cualitativas, eh, con respecto a hematología, por ejemplo. Eh, ¿cómo podríamos ahí poder calcular un n que sea significativo, considerando que por lo menos 20 datos en un estándar, o sea, perdón, en un control que a veces dura 30 días, no es factible? Mira, existen metodologías alternativas, o sea, de hecho, el control de hematología en estos tres o cuatro fabricantes que existen en el mundo, no hay ninguno que genere un control que dure más de 120 días. Entonces, generalmente los límites máximos de caducidad de un control de hematología bordean los 100, los 105 días. ¿No? Es cierto que con la logística que desarrolla cada país, cada distribuidor, ese número baja a menos de 90 y 60 y tal vez menos. Entonces sería inviable o sería poco práctico cada vez que cambien un lote de hematología, que sería cada 45 días estar haciendo un N20. Existen otras metodologías que están recomendadas en la literatura y es que tú hagas cinco lotes, cinco lotes del control de hematología y hagas un cálculo de un coeficiente de variación combinado que se llama. A la larga es obtener un coeficiente de variación como de los cinco lotes. Estoy siendo didáctico, ¿ah? Alguien no vaya a pensar que es tan simple como eso. Es un coeficiente de variación combinado y cuando tú llegas al sexto lote, haces un N5, haces cinco mediciones para obtener la media del nuevo lote y aplicas este coeficiente de variación para derivar la desviación estándar y obtienes un rango propio. Y de ahí en adelante entonces vas manejando los cinco últimos coeficientes de variación de los cinco últimos lotes y vas generando un rango propio, ¿ya? Pero indudablemente que esto hay que hacerlo, hay herramientas para hacerlo, pero si uno lo hace manual, al principio es un poco engorroso. Pero se puede hacer entonces un rango interno o una valoración interna, un equivalente a lo que pasaría en química, teniendo en cuenta la limitación de tiempo que tienen los controles de hematología. Está en la literatura. Si Víctor fue el que preguntó, no, u otra persona, ¿no? ¿Quién Esta fue? pregunta fue de am, Lorena, no, perdón, de Octavio, si no me equivoco. Bueno, mira, yo en la portada de la presentación entregué ahí mi mail. Después nos podrían contactar y nosotros le podemos mandar la literatura, el paper, por así Ujú. decirlo, para que puedan investigar y poder desarrollar esto. Hay algunas compañías en Chile, algunas empresas que también lo están sugiriendo, ¿ah? Ya, Esto de trabajar con un coeficiente de variación combinado. sí, recordarle a los colegas que el correo electrónico al que se refiere Victorino es info, se lo estoy escribiendo ahí en el chat, ¿Ya? arroba proqc.cl. qc.cl. ¿Ya? Ahí tenemos el correo para que puedan comunicarse con Victorino. Bien, Victorino, quiero agradecerte. Espera, Pía Bosa está. Permitámonos la última pregunta de Pía que había estado ahí con algunos inconvenientes para ingresar. Pía, ¿puedes escribir en el chat, por favor, tu pregunta? Y luego ya pudimos conectarnos con Marta, así es que vamos a darle continuidad. O sea, tú me estás queriendo decir, Alex, que yo era el relleno esperando a Marta, una cosa así, ¿no?
No, no, no. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Eh, Mira, yo me siento muy orgulloso de poder contar con la participación de Marta, de Victorino, de Mateus. Son amigos con los que hemos ido creando lazos, creando redes a lo largo de los años. Y Marta, tal vez puedes activar tu cámara. Son amigos con los que hemos podido ir creando lazos conforme ha pasado el tiempo y estoy muy orgulloso de que puedan aportar con sus conocimientos y su experiencia, así es que yo estoy muy, muy feliz de que nos puedan acompañar. Eh, Pía, no nos escribiste en el chat, acá está. Eh, Pía dice si puedes repetir así en términos generales lo del cálculo del coeficiente de variación con los 5 lotes. Si puedes repetir, Ah, disculpa, la última parte. sí. A ver, de lo que se trata es que, a ver, lo vamos a hacer con un ejemplo práctico. Tú vas a tener mediciones, los controles de hematología generalmente vienen en tres niveles, low, normal, high o bajo, medio, alto, y generalmente tienen una durabilidad de unos 45 días. Estoy hablando del vencimiento del lote, no de la estabilidad del tubo abierto, por si acaso, ¿ya? Alrededor de 45 días acá en Chile, por lo menos. Entonces, durante todo ese tiempo, el laboratorio estuvo midiendo, estuvo recolectando datos, o sea, obtuvo 45 datos, y esos 45 datos tú le puedes estimar o calcular la media, la desviación estándar, puedes aplicar un criterio aberrante simple, como el de las 3S, o alguno más rebuscado, y con eso vas a obtener entonces un coeficiente de variación para el primer lote, y eso habría que hacerlo con los cuatro siguientes lotes. Y al final se obtiene un cálculo que se llama un coeficiente de variación combinado, pero en realidad ahí se hace el cálculo con las medias y los coeficientes de variación de los cinco lotes. Por eso se llama coeficiente de variación combinado, porque están considerando los elementos que forman parte del coeficiente de variación, desviación estándar y media. Entonces te va a dar como le gusta decir a algunos en estadística, está la media y la gran media estaría el coeficiente de variación y el gran coeficiente de variación. Entonces, cuando ya tienes este valor, viene el sexto lote y como lo que tiene más variabilidad es la desviación estándar que la media, con cinco datos, con 5 días, tú podrías obtener un promedio del nuevo lote y como tienes el promedio y tienes el coeficiente de variación, haces la derivación de cuál sería la desviación estándar. Y esa desviación estándar la multiplicas por 3, se la agregas a la media, se la restas a la media y tienes tu rango. Lo que sí hay que ir haciendo es que cuando ya pase el sexto lote, hay que descartar el lote más antiguo y volver a hacer el cálculo del coeficiente de variación combinado. ¿Ya? Lo posible tener una herramienta para que haga eso sería ideal, porque la herramienta automáticamente cuando llega al dato número 5 del nuevo lote, aplica el coeficiente de variación combinado y hace el cálculo del rango y te vas desplazando en el tiempo. Un elemento muy importante, nosotros hemos trabajado, pese a que no tenemos control de hematología por estas características de la estabilidad y del tiempo de duración, pero en algunos clientes hemos detectado problemas, por ejemplo, que tienen en las cámaras de rojo, en el sistema del flujo laminar, en el láser, porque con el coeficiente de variación tuyo, que siempre es más estrecho que el del fabricante, te comienzas a dar cuenta o interiorizar de algunos problemas que pudieran tener los equipos, por uso, por obsolescencia, etc. Así que es una metodología bastante útil, ¿ya? Pero le podemos decir a Pía que nos escriba y nosotros les mandamos las referencias para que lo pueda estudiar y lo pueda desarrollar. Perfecto.